Vos sos parte del grupo Las Ofelias, ¿verdad? Sí, sí, Entonces vamos a arrancar un poco por la historia del grupo y después hablamos del Club de los Perfectos, ¿te parece? perfecto, sí. Bueno, contame cómo surgió Las Ofelias. La Sofelia surgió por parte mía porque yo en ese momento de salud mental no estaba muy bien y necesitaba una manera de expresarme y encontré el teatro como mi manera de expresarme, ¿no? Y ahí me junté con unas amigas del grupo de teatro que hacíamos juntas teatro y claro, les re divirtió la idea, la idea de hacer un musical desde el comienzo, ¿no? Escrito por nosotras. El musical era sobre la violencia de género y ahí de chiquita yo tenía 15 años. Ujú. Ahí empezamos con ese primer musical. Claro, ese primer musical era todo con amigos, gente de mi colegio, así todo mucho más tranquilo, mucho más para divertirse, ¿no? Para divertirse, expresar lo que sentíamos. Y claro, ese musical le fue súper lindo, pero cuando terminó yo quedé con ganas de hacer algo más, o sea, de seguir, ¿no? Porque me re gustó y sentí también que, claro, ayudaba también a la gente que nos venía a ver, a hablar de estos temas. Y lo Y encontraste como una vía de expresión para vos, de sí, decir lo que te estaba pasando. y claro, yo después estaba pensando qué es lo que podemos hacer, de qué más tenemos que hablar, ¿no? Porque hay muchas cosas para hablar. Y ahí es cuando encontré un cuento que escribió un actor que actuaba en la primera obra, que a él lo conocimos a medida de audiciones abiertas. Y claro, ese cuento hablaba sobre la perfección, sobre esta perfección que nosotros como adolescentes necesitamos, sentimos que necesitamos tener y cómo eso a veces destruye a la persona. Y después de leer el cuento, se me ocurrió esta idea de hacer esta obra, ¿no? Y hablar un poco sobre la perfección que demanda la sociedad sobre nosotros, cómo tenemos que ser perfectos en todos los ámbitos, que a veces sentimos que no hay espacio para la imperfección. Entonces te pusiste a escribir una nueva obra. Sí, esa nueva obra la escribimos con Agustín López Olivieri, que había escrito ese cuento, y Nicola Rosena, que es mi codirectora. Ujú. Entonces, de ahí nos embarcamos en un mundo nuevo. Esta obra llevó como un año de escritura, porque claro, es mucho más compleja, es musical con canciones originales. Originales. Fue toda una aventura, todo el proceso de escritura. También porque estamos tratando con temas difíciles, ¿no? A veces de hablar y delicados, delicados. Claro, uno no puede dramatizar las cosas de más ni de menos. Entonces ahí, por ejemplo, en el proceso tuvimos la ayuda de algunos psicólogos que leyeron la obra y nos pasaron comentarios sobre cómo asegurarnos de estar en esa línea de hablar de estos temas correctamente. ¿Les corrigieron muchas cosas? No, yo creo que no, porque mucho era, por ejemplo, de lo más delicado, ¿no? De la obra es que hay un intento de autoeliminación que parte de eso viene a raíz por una violación que sufre el personaje. Esa violación está basada en hechos reales, esa historia. Entonces, eso, por ejemplo, ya era una historia real, ¿no? Adaptada un poco para la obra, pero así con eso y después todo lo que es lo del intento. Porque claro, acá lo que pasa es que una palabra menos, una palabra más hace la diferencia a veces, ¿no? Sí. Claro, más que nada pensando que hay gente que está en esas situaciones que ve la obra y hay que ser cuidadosos. Pero ser cuidadosos no significa no hablar del tema, obviamente. Muy bien. Eh, ¿Y ustedes ya lo representaron en Uruguay? Hicimos varias funciones en Uruguay los últimos 2 años, todas agotadas de video, y después hicimos una en el interior del país, así que contentos de poder venir para Buenos Aires. ¿Y cuál es el feedback que tuvieron de la gente? La realidad es que todo se basó un poco en el feedback de la gente, porque nosotros empezamos, yo ahí tenía 16, y empezamos con la idea de, bueno, hagamos 2 funciones y listo, y vamos a otra cosa. Pero claro, la respuesta del público fue espectacular y nos pedían más, y nos pedían más funciones, nos pedían, y íbamos publicando las funciones y en los días se agotaban. Entonces era una locura y iba incrementando, ¿no? Terminamos ganando 2 premios Florencio, nominados a 8. Entonces todo fue en base a la respuesta al público, porque la realidad es que lo que recibimos es que, por ejemplo, los adultos que van con los padres que van con sus hijos, que después de la obra ellos cenan juntos la familia y los padres le preguntan a los hijos, ¿vos te sentís así? ¿Hay algo que vos te relacionás con algo de esto? Y se genera una conversación, ¿no? Está buenísimo porque es una reflexión sobre nuestra vida, sobre nuestra sociedad y hay veces hay cosas que desde la vista de un padre no las ve.
situaciones que no sabe que pasan. Y esto también concientiza un poco más. Buenísimo, porque el diálogo es el primer camino. Total, sí. Ahora, en el equipo son todos más o menos de tu edad. ¿Cuánto tenés ahora? 17, 18. No, yo tengo 19 recién Ok. cumplidos y sí, la más chiquita ahora tiene 16. Cuando empezó tenía 13. Y esta, que es la más chiquita, ella compuso varias de las canciones de la obra. Mira qué fuerte. Pero es una Paula Luchanz, es súper talentosa y tiene mucho para decir. Evidentemente están en el camino indicado, pero además ahora están profesionalizados. Digo, ya no era la primera obra que la hacíamos con los amigos, ahora te fijas en las luces, te fijas en el vestuario, en las ubicaciones. Sí, es todos los detalles, es totalmente un ir aprendiendo en el camino, porque hay situaciones que en las primeras funciones no pasaban y acá es prevenir todo lo que puede pasar, ¿no? Hubo una función que hicimos, hubo una tormenta enorme en Montevideo justo ese día y fue prevenir a que, bueno, empezamos la función un poco más tarde, pero hay que también abrir las puertas más antes, porque si no la gente afuera se empapa toda. Entonces, son todas situaciones que uno va aprendiendo en el camino. Está buenísimo, a mí me re divierte. Ahora, como compañía teatral, porque la Sofelia ya es una compañía teatral, ¿piensan encarar una labor profesional a partir de esto? Claro, sí, eso es lo que buscamos, pero nuestro foco siempre es y va a ser el mensaje, ¿no? Difundir nuestro mensaje, que claro, depende de en la obra anterior era otra cosa, pero esta es esto de la perfección, que en realidad ser imperfecto es perfecto. Y lo que más nos importa es poder difundir lo más posible y llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué expectativas tienen de estos shows en Buenos Aires? Generar de expectativas, generar conversación, que la gente se vaya con una pregunta en la cabeza, que la gente se vaya y empiece a hablar de estos temas, que se empiece a reflexionar sobre las acciones alrededor, ¿no? De uno, pero también las acciones que uno toma que pueden estar contribuyendo tal vez. Entonces, eso es lo que buscamos. ¿Está dirigida a un público en especial? Empezamos apuntando a los adolescentes, ¿no? Pues nosotros como adolescentes queremos hablar a los adolescentes. Ujú. Hablamos también, en la obra se habla con nuestro lenguaje, ¿no? También. Pero claro, en el camino nos fuimos dando cuenta que esto es algo que lamentablemente se sufre a todas las edades. Y entonces ahí es cuando llegamos en realidad, mientras más gente sea la edad que tenga, lo pueda ver mejor, porque es importante para todos y también está bueno eso, ¿no? Que padres o gente que está cerca de jóvenes, ¿no? Que sepa de lo que está pasando.